Arrúnchense. Arrúnchense. Hola. Hola. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo 5. Hoy vamos a hablar de la lectura Eupalinos ou l'architecte por Paul Valéry. Bueno, ¿qué les pareció? Pues una de las cosas que estábamos comentando antes de empezar el video era que nos parecía interesante cómo Valéry retoma la estructura de diálogo que tiene Platón entre Sócrates y Fedro. Pues no sé si hay un libro en donde Sócrates y Fedro abren juntos en Platón, Sí, pero tampoco pues, entendí eso, si era como más a su imaginación o si era como algo más recapitulado, porque igual también tiene como ideas muy concretas, o el diálogo es como muy literal, como si hubiese manejado en algún punto. o sea, no sé si, o sea, es inventado, pues yo diría que yo creo que claramente está inventado el diálogo, pero pues sí retoma estos dos personajes y lo nombra, y pues Fedro es como habla de la belleza en el banquete y Sócrates es como más filósofo, entonces siento que es como razón y belleza hablando. 100%. Sí, Yo sentí sí. lo mismo. Yo sentí que es como la pelea o el conflicto entre el filósofo, o sea, entre la verdad y la belleza, y entonces qué es más importante. Y me parecía muy particular que en el momento Sócrates decía como, no entiendo por qué, porque en un momento Fedro le pregunta, entonces, ¿qué va primero? ¿El filósofo o el arquitecto? Y Fedro dice como, no es una cuestión de finalidad ni de superioridad, pero no entiendo cómo algunos seres de almas tan puras necesitan la belleza para realizarse. Entonces me parecía muy particular como esa dialéctica entre filosofía y... O como lo Y superficial, arquitectura. ¿no? Porque él también hablaba como no solo de la belleza y esto, sino como el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido de no sé qué. Y él le decía, pues eso no lo entendí muy bien, como que ya sobrepasa mis límites de filosofía, pero era como estás todavía muy encima de la realidad. O sea, como que ves todo tan superficial que no percibes lo demás. O sea, como que no puedes ver nada aparte de eso. Pero le decía Sócrates a Fedro. Sí. En una parte muy, pues creo que con En la respecto a lo parte- que dice sí. Catalina, es que hay un momento en que Sócrates le dice como, bueno, yo soy del mundo de las ideas, entonces vivo feliz aquí, que somos alma y no hay cuerpo ni nada, pero que Fedro, pues para sentir la belleza y todo eso, como que necesita el cuerpo, Sí, y es habla como- sobre el cuerpo, No, que es qué muy pecadito, bonito, tú que aquí en medio de este mundo de Sí. sombras estás en mero sufrimiento. Sí. y que no puede apreciar la belleza, porque la belleza, pues se necesita ser vivo Vivo. y Ajá. no inmortal. Esa parte de la filosofía entre la vida y la muerte también estuvo Y me- súper... porque creen que los pone muertos. O sea, si ya está Exacto. como, digamos que ya decimos que esto es inventado, ¿sí? Como que los pone a dialogar. Pero porque los muere, porque los mata. que los muere. ¿Para qué? Eso es algo que yo no logré como dilucidar. O sea, Es que ¿cuál no es? sé, entiendo yo que es como para hacer, pues, diría yo, como más claro el límite, eso que te digo, como que ver lo superficial es porque estamos vivos. Y ya cuando estás muerto, entiendo yo que es como Nada más. sobrepasar el límite de la sabiduría y comprensión, porque ahí decían un fragmento y lo noté porque me pareció muy lindo. Entonces dice, no estás lo suficientemente muerto, le dice a Fedro. Al estar inmóvil en la línea de la muerte, asistes al verdadero deslizamiento De los seres. de los seres, donde esta orilla tan pura vemos todas las cosas humanas y las formas naturales, moverse a la verdadera velocidad de su esencia. Entonces, ¿ves? Lo entiendo yo que es como, no sé, como literal, estar muerto es esa comprensión de máxima de sabiduría y sentimental. No sé si también es como por evitar de hacer un conflicto. Es como del momento que son muertos pueden decir más cosas. No sé cómo decir. No sé cómo explicar esta cosa. O sea, como que en la muerte pueden ver más cosas. Sí, y Y pues también se Es que- sitúan en ese espacio mitológico que es el río del tiempo, Ajá. o sea, Sí. que es como ese Donde lugar. todo fluye. Sí. Y ahí también me parecía particular como la idea de quietud, y si la sabiduría tiene que ver con el movimiento, con la quietud, porque como que sentía que se podía como contradecir en pedacitos la lectura, como que a veces me daba la sensación de que la sabiduría entonces era poder ver las cosas en su velocidad, la verdadera esencia en su velocidad, y en otras partes hablaba sobre lo estático. Sobre la Sí, quietud, sí. sí. Aunque también decía que el ser humano, bueno, que el cuerpo humano era
como un arma, bueno, misteriosa que podía abandonar y volver a la razón, o volver a la sabiduría. O sea, sí que como que podían ir y volver. O sea, también creo que es como eso, como que hay momentos en los que uno puede o no ser tan sabio, no sé. ¿Será que tiene que ver con como ese, no sé, como carácter divino que le pone al arquitecto? También porque cuando empieza a hablar Eupelino, es como que, no sé, la divinidad trabaja a través de él y entonces como que las ideas se vuelven puras en la forma material de sus edificios. No sé si puede tener que ver con podría eso. ser Pues es como que eso. creo que lo que hace el texto un poco es decir que es en la arquitectura donde se encuentran la razón y la belleza. Como, no se dice, no sé, en algún momento empieza a hablar de los edificios imaginarios y los que cantan y no sé qué, y dice como es la imagen matemática de una hija de Corinto que ame felizmente, bueno, produce felizmente sus proporciones particulares, o sea, como que la razón, que sería entre comillas la matemática, se materializa A través de y o sea, lo intangible se vuelve tangible con la arquitectura, no sé, más o menos. sobre eso. También se podría aplicar ahí lo de que decíamos de que la sabiduría va y viene en sus momentos de flujo. Entonces, dirías tú, se conecta uno con La divinidad. la divinidad, la razón completa y saca algo. Pero pues no siempre se utiliza. Entonces no siempre somos ese nivel de sabiduría, sino somos seres mundanos que de vez en cuando tenemos iluminaciones. O sea, como si entonces la arquitectura, porque también hablaba como de la diferencia entre edificios, como que hay unos que no cantan, hay unos que no hablan, entonces que los que sí hablan es donde pasa eso, donde se Exacto. encuentra la belleza, Donde con la cantan. razón, donde cantan. Donde hay conexión divina y rabes con la razón, con la sabiduría. Pero igual ahí siempre Sócrates está peleando, ¿no? Porque él dice que los que cantan son los que, por ejemplo, que habla de una prisión. Entonces que todo en la prisión habla sobre castigo. Y luego Sócrates le dice, no, pero cuando yo estuve en prisión, mi cuerpo era el castigo. Otra vez venga la filosofía, ¿no? Entonces siento que igual es muy chévere esa, como esa Aunque él batalla. también, bueno, aunque eso también da como lo que él decía, el meterse dentro de uno mismo para poder analizarse. No, eso tampoco no tiene ningún. Pero pues también es como eso, como está construido uno por dentro. Y por eso siento yo que también está como lo de la muerte otra vez. Entonces dependiendo de eso también era cómo está uno por dentro. Muchas preguntas. No, dale, está bien. Dale, Roberto. No sé. Es que para mí fue muy complicado, pero hay como muchas cosas. Dale, no sé qué. Está bien. Está bien. Sí. No es que sí estaba pues densa por todos los como ideologías filosóficas y el lenguaje poético. Y también porque siento que hay palabras que ya no significan lo que significaban en ese momento, ¿no? Como que si yo busqué un par de palabras también, como para saber de la etimología y qué significaba, cuáles eran el origen, que me parece muy interesante. Y creo que entiendo más cosas después de esta conversación. Entonces, gracias. Sí, pero como me pareció chévere. Como no sé, creo que hablabas, Eupalinos, del proceso de crear, y cuando dices que llegan esas ideas, pero él se constringe, se impone como de trazar esas ideas, y es como lo que creo que a veces sentimos como los arquitectos cuando nos ponemos los límites más, como no somos satisfechos de lo que hicimos. No sé cómo explicarme, perdón. Como No pasa nada. cuando tú haces un proyecto y quieres hacer siempre más. Es como, tienes una idea, pero quieres como no la consideras perfecta, ¿no? Y entonces como vas a retrasar esas ideas más y más. Y bueno, me pareció como interesante ver escrito unas cosas que reconozco en lo que hago. En lo que haces. Sí, En la labor. eso es como lo interpreté, pero no sé.
creo que eso es lo de la rosa. Sí, pedazos de la también, rosa, ¿no? sí, creo que sí. Y que la metáfora de las rosas no la entendió muy bien, en verdad, pero como le pasé de A mí me prima, hizo sí. pensar un poco como, bueno, no sé, como en la idea de la ruina. Pues primero que la rosa significa pues esa belleza perecedera que pues se acaba, pero que igual deja algo. Entonces siento, no sé, pues yo entendí esa metáfora Ajá. como la ruina y como la belleza de la arquitectura puede ser en un momento y luego una ruina que Sí, también puede como ser bella, porque el man creo que el man, el mar. pero Este es un lo que quiere decir en ese momento creo que es un poco, sí, Sí, como como esa lo que decíamos del belleza fluir de las perecedera. cosas, entonces fluye la transformación de de la belleza como tal. Entonces está como en su momento original y luego ya pasa el tiempo, pasa todo y Y le de hecho- seguimos encontrando belleza en la muerte. De hecho, el primer, como entra Upalinos a la charla, es porque hablan de el templo de Amerista. Bueno, un templo particular. Yo busqué el templo y pues hace parte como de las 7 como maravillas del mundo antiguo, pero solo queda una columnita muy chiquita y pues yo nunca había escuchado hablar sobre ese templo, pero sí nos han hablado del Partenón y de todas estas otras cosas, entonces me parece particular. Sí, como la ruina también, como puede decir un montón de cosas. Y conservar pues, Y conservar el principio de lo que fue. un palimpsesto. El palimpsesto. Es que esa palabra. Dale. Bueno, Bueno, Gracias. creo que culminamos Gracias. así. Adiós.